Hola, ¿qué tal, estimados amigos y amigas de la Ventana Ciudadana? Les saludamos en donde ustedes se encuentren, en Chile, en América Latina y en distintos lugares del mundo que nos siguen, nos escriben y nos saludan. Nosotros, por supuesto, agradecemos. Aquí estamos una vez más desde la Ventana Ciudadana en estos diálogos ciudadanos en donde pretendemos hacer un aporte, visualizar, auscultar, analizar lo que es nuestra situación política, social, cultural, filosófica, que nos acompañan en estos tiempos tan cambiantes en Chile, en América Latina y en el mundo. Y nuestro ánimo es intentar con colaboradores como el invitado de hoy a sostener una conversación que entregue elementos, son ellos referentes sociales, políticos y culturales de la realidad chilena, pero también en ocasiones de la realidad de otros países con quienes hemos conversado y que nos dan a conocer sus visiones. El tema central que nos ha venido siguiendo en estos tiempos ha sido el desarrollo, la puesta en escena en las sociedades chilenas de América Latina y del mundo de la ultraderecha. Fenómeno que a nosotros, o particularmente a mí, me asusta y que yo creo que la sociedad debiera abrir los ojos y entender qué está pasando. Pero en Chile también nos ha llamado, hemos estado cruzados en estos tiempos por una polémica ardua que nos divide lamentablemente de modo profundo en lo que es una evaluación del gobierno de la Unidad Popular y su intervención en ese proceso de las Fuerzas Armadas y del golpe de Estado en Chile, la dictadura, la llamamos nosotros claramente, que remeció a nuestro país y no estuvo tanto tiempo fuera del ámbito de la democracia. Y en estos tiempos nos estamos cruzando en la discusión política y social con la elaboración de una nueva constitución, segundo esfuerzo que hacemos. Bueno, y para ello ni más ni menos que con un colaborador nuestro privilegiado desde el punto de vista de poder hacer un análisis, un diagnóstico, una evaluación de estos procesos. Me refiero a un abogado constitucionalista, si me equivoco, tú me corriges, fue un actor en los tiempos de la Unidad Popular, joven pero actor importante, y posteriormente en tiempos de dictadura también jugó un rol significativo en el Mapo Obrero Campesino, si no me equivoco, y posteriormente pasó al Partido Socialista, de donde apoyó los gobiernos de la Concertación como parlamentario y además como ministro en distintos ámbitos de gobierno. Él puede leer, entender y explicarnos estos fenómenos de muy buena forma. José Antonio Viera Gallo, un agrado inmenso tenerte aquí en las pantallas de la Ventana Ciudadana para este diálogo ciudadano. ¿Cómo estás? Gracias, Juan Luis, por la invitación y sobre todo por la exageración de tu presentación. Ojalá yo pudiera dar respuesta a tus interrogantes, que son muy de fondo y que son las mismas que me hago yo todos los días y nos hacemos todos los ciudadanos. Pero creo que esta conversación la agradezco mucho y puede ser muy útil. Eso esperamos, queremos poner y viralizar al máximo esta conversación para que tú nos entregues elementos que nos permitan comprender de mejor forma, razonar, ojalá colectivamente, respecto a estos temas que desde mi punto de vista
José Antonio, y en mi primera pregunta respecto del primer tema, creo que estamos con saldo en contra. O sea, nuestro gobierno y los líderes de este gobierno entraron a la vereda política señalando que con este nuevo gobierno y con esta entrada de ellos a escena, se inauguraba un nuevo periodo, una nueva era, una nueva situación política con su llegada. A mí me parecía un poco pretencioso y a lo menos a uno de los ministros de este gobierno le pregunté en una ocasión, ¿cómo pretenden ustedes plantearse iniciar un nuevo ciclo político si la clase política, los partidos políticos tienen pendiente una evaluación objetiva, real, concreta del periodo de la Unidad Popular? Tampoco ha habido ponernos de acuerdo respecto de la dictadura, del proceso, de qué fue lo que pasó con la dictadura, cómo nos dejó la dictadura y cómo iniciamos el proceso. Yo, por ejemplo, creo que todavía el tema de la transición política está pendiente. Para referirnos a ese primer periodo, eh, ¿qué fue para ti el proceso de la Unidad Popular? Entiendo que han habido parciales intentos por evaluar qué fue lo que pasó allí. Hubieron dos tesis, las comillas democrática de Salvador Allende, el proceso político, y una versión un poco más, comillas, desde mi punto de vista, extrema, que pretendía avanzar sin transar, no teniendo los elementos necesarios ni la fuerza para ello. Te propongo, entremos en ese primer periodo de la Unidad Popular y después pasamos al tema de la dictadura. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo creo que este aniversario o esta conmemoración de los 50 años del golpe no solo ha ocurrido en Chile, sino que en varios países del mundo. Y a mí me ha tocado participar en dos de ellos, en Italia y en Ecuador. Es interesante ver el enfoque que se da en cada uno de ellos. Pero con lo cual quiero señalar que fue un acontecimiento que remeció la conciencia universal, sea por el entusiasmo con que algunos siguieron el proceso del gobierno de Salvador Allende, que buscaba un socialismo original por un camino nuevo, democrático, libertario, sea por la brutalidad del golpe y la represión que despertó un nuevo interés y compromiso por los derechos humanos a nivel universal. Ahora, si a mí me preguntan, lo primero que yo digo es que todo esto ocurrió hace 50 años en un escenario político y cultural e internacional muy diverso del actual, por lo cual resulta extremadamente complejo tratar de entender, sobre todo para quienes no lo vivieron, las nuevas generaciones, que son más o menos el 70% de la población de Chile, tratar de entender lo que fue ese proceso y sus características, porque era otro mundo. Ese mundo se fue. Ahora, para hacerlo en síntesis, yo creo que es imposible entender el proceso de la Unidad Popular sin entender el gobierno de Eduardo Frei. Es decir, con la llegada de la democracia cristiana en el 64, se produce el comienzo de la ruptura con un mundo tradicional, una sociedad agraria, jerárquica, ordenada, que había marcado, digamos, con todos sus conflictos, pero en fin, que había marcado el desarrollo de Chile del siglo XX hasta ese minuto. Con el inicio de la reforma agraria, con la promoción popular del subproletariado urbano, organizando a la gente para tener un rol protagónico, y con el inicio de la reforma universitaria, que buscaba democratizar las élites y la forma en que se educaban en ese momento muy poca gente, pero que se educaban las élites del país, se inicia el fin de una época, el fin de una era,
que por cierto trae muchas convulsiones. Y una de esas fue el intento de derrocar el gobierno de Frei por parte del general Biot, en el llamado Tacnazo. Entonces, Salvador Allende asume con una promesa de un nuevo impulso mucho más radical de las transformaciones en curso, pero en una sociedad ya desequilibrada e inestable. Y esa situación fue lo que marcaron los 3 años de la Unidad Popular. Ahora, ¿podrían haber los acontecimientos ido por otro rumbo? ¿Podría no haber habido golpe de Estado? ¿Podría haber las fuerzas de cambio en Chile haber llegado a acuerdos suficientes para estabilizar la democracia y continuar el proceso de cambio? Son interrogantes que nunca vamos a poder responder, quedan en el aire. Pero lo que yo creo que es importante señalar es que así como Stefan Zweig en una de sus obras narra el fin de su época, que era el fin después de la Primera Guerra Mundial, de los 3 imperios importantes de la época, el austrohúngaro, el imperio ruso y el imperio otomano, y se derrumba un mundo que cambia además la vida de la gente. Yo creo que los que vivimos en Chile en la década de los 60 y 70 vimos un mundo que se fue, y que se fue para siempre. Y vimos el emerger de una sociedad moderna, con todas sus contradicciones y problemas, la cual, desgraciadamente, digamos, desembocaron en una dictadura militar extremadamente violenta, pero que después nos llevó ¿cómo se llama?, a la recuperación de la democracia. Entonces, entender la UP es entender un poco nuestra historia, pero hay que ponerlo en perspectiva. Me parece interesante lo que tú ya has señalado como elementos de evaluación, de análisis de lo que fue un periodo. Y yo quiero señalar un pequeño aporte. Acaba de salir por su segunda edición de un libro de un sociólogo, Marcelo Espinosa, quien hace una lectura de el periodo de la Unidad Popular con las 2 tesis, la tesis de Salvador Allende y la tesis, comillas, más ultraizquierdista. Yo creo que eso también ayuda, entrega elementos para entender ese periodo. Sin embargo, tú me permitirás que estando de acuerdo con tu análisis histórico, yo creo que en todo proceso los pueblos solo pueden avanzar si entienden mejor o peor su historia. Para construir historia hay que ir desarrollando los procesos. Y yo creo que eso quedó pendiente en los partidos de izquierda y en los partidos de centro, de no haber entendido lo que fue el proceso Frei-Allende. Yo, por ejemplo, creo que en los primeros intentos de análisis de esto, yo creo que la Unidad Popular, por ejemplo, se adelantó. Yo, de haber tenido capacidad de influir en esos tiempos, era muy niño aún, pero creo que la Unidad Popular debió haberle dado el paso a la candidatura de Tomic y haber hecho un pacto con la DC de un segundo gobierno con la Unidad Popular. Creo que eso a la DC no le hubiesen hecho el golpe. Pero bueno, son conjeturas, son análisis que dan cuenta solamente de que el proceso fue enfrentado con dirigentes y militantes no suficientemente maduros para entender ese proceso tan importante que encabezó el presidente Salvador Allende Gosse. Y mi segunda pregunta respecto de esto es solamente porque me interesa, ¿qué pasa? Yo tengo la sensación de que nunca se puso acento a todo lo bueno, a todos los intentos significativos que, liderado por Salvador Allende, tuvo el proceso de la Unidad Popular. Por ejemplo, hace poco veía en televisión de que había un tremendo proyecto de
desarrollo tecnológico en el ámbito de la computación para desarrollar esquemas de producción en la industria, en el Estado, y era un tremendo proyecto que quedó en nada. Eh, el medio de litro de leche, que parece ser una cosa menor, era un tema significativo en la salud y en la nutrición de los niños. Las transformaciones sociales que hubieron ahí en el ámbito cultural, el desarrollo de la música, de la cultura, de la literatura, con DICAP y con los procesos de impresión de libros, eran cosas maravillosas, bonitas. Claro que nos faltaron mayores visiones, mayor unidad y mayor altura de miras para apoyar al presidente. Pero yo siento que quienes quedaron a cargo de la historia de nuestro país, los partidos, nunca solventaron la imagen real de Salvador Allende ni de las cosas buenas que ese proceso tuvo. Bueno, yo creo sin duda de que en los 3 años que gobernó Salvador Allende se hicieron muchas iniciativas importantes, entre otras la nacionalización del cobre, que sigue Bueno, hasta el día de hoy. Haber terminado la reforma agraria. Justamente ayer asistí al funeral de Jackson Chol, que fue como protagonista principal de ese proceso tan complejo y conflictivo, pero que transformó al campo chileno. El impulso a la sindicalización, en fin, y todo lo que tú has señalado. En lo que se refiere, por ejemplo, a mi sector, que yo era subsecretario de Justicia, yo puedo señalar que una cantidad importante de proyectos de ley que teníamos preparados, no solo, digamos, se presentaron al Parlamento, pero que después tuvieron dificultad de tramitación, otros quedaron, como quien dijera, en estudio. Y uno puede mirar con satisfacción que la mayor parte de ellos se han ido realizando 20, 30 años después. Quizás nuestra generación era muy joven, también impaciente y urgida por avanzar. Pero lo interesante es que esos proyectos, si bien se adelantaron a su época, marcaron, como quien dijera, una dirección. Por señalar la ley de divorcio, en la transformación de todo el derecho de la familia, la igualdad de los hijos legítimos, naturales o ilegítimos, como se decía en esa época, la equiparación de los derechos de hombres y mujeres, bueno, y podríamos continuar. Entonces, yo creo que hubo un intento de acelerar los procesos de cambio que trajo como reacción, al no contar con suficiente, como quien dijera, apoyo necesario, y por otra parte, al haber muchas contradicciones al interior de la dirección del gobierno y de la Unidad Popular respecto al rumbo que debía seguir el proceso, tuvo como una reacción de la sociedad muy fuerte que pretendió detener el proceso. Pero al final, como dijo el propio presidente Allende en La Moneda, la historia, dice, es nuestra y la hacen los pueblos. O sea, más allá de todas las pequeñeces y dificultades, los pueblos avanzan. Ahora, uno, claro, quisiera tener, digamos, que esto se hiciera en paz, que no ocurrieran hechos tan dramáticos como los que ocurrieron y que toda la historia fuera más lineal, digamos. Pero no es así, hay momentos de avance, momentos de estancamiento, momentos de retroceso, después vuelve la marea y así siguen los procesos históricos. con flujos y reflujos. Así es. Y en ese marco nos encontramos abruptamente con una dictadura que termina con ese proceso, con costos inmensos en términos humanos, en términos de violaciones de los derechos humanos, en términos de retrotraer la democracia a un proceso de dictadura brutal.
y en ese proceso también se marcan dos almas que se plantean el término de la dictadura de distintas formas. ¿Cuál es tu lectura respecto de lo que fue ese proceso y los aportes que tú viste que se hicieron desde tu ámbito? Bueno, Desde tu yo creo que sector. desde el primer día del golpe militar, todos, unos más, otros menos, empezamos a reflexionar qué cosas habíamos hecho mal o qué cosas habíamos hecho en forma insuficiente, qué errores se habían cometido y cuál era el camino más adecuado para recuperar la democracia. Mientras tanto, el mundo se iba transformando y era evidente para los que nos tocó el exilio en Europa, por ejemplo, solo poner un ejemplo, digamos, la revuelta de los obreros polacos en contra del gobierno comunista prosoviético era algo que evidentemente provocaba muchas interrogantes, no podía ser de otra manera. Para nosotros fue muy importante el intento del eurocomunismo en Italia, Francia y España, o sea, de buscar una fórmula distinta, como lo había pretendido Allende, de imaginar una política socialista. Y esto provenía no solo de los partidos socialistas, sino que provenía de importantes partidos comunistas de la Europa occidental. Bueno, todo eso yo creo que influyó mucho en la renovación del pensamiento del mundo socialista, en general de todo el mundo de izquierda no comunista, digamos. Respecto al Partido Comunista, yo creo que se mantuvo, en parte al menos, bastante, bastante indemne a estos procesos, porque tenía su dirección en Moscú, en el Moscú de la Unión Soviética. Ahora, si bien los importantes dirigentes comunistas de la Europa Occidental, que estaban ahí exiliados, participaron de procesos importantes de reflexión. Pienso en Orlando Milla, pienso en Luis Figueroa en Suecia, pienso en Luis Guastavino y todos los comunistas que vivían en Italia, en fin. Pero muchos de ellos, o Ernesto Tone, etcétera, pero muchos de ellos se retiraron del Partido Comunista o quedaron, como quien dijera, sus posiciones en un segundo plano, cuando el Partido Comunista decide, después de la Revolución de Nicaragua, y con el apoyo del Partido Comunista de la Unión Soviética, decide fomentar o crear el Frente Patriótico Manuel Rodríguez y, por tanto, generar una instancia de lucha armada contra la dictadura. Eso también provoca una ruptura dentro de la izquierda chilena de la época. Y bueno, y conocemos la historia, digamos, ¿no? La internación de armas clandestina, digamos, a Chile, el intento de asesinar al dictador que falló, y después conocemos, digamos, lo que fue la lucha después de muchas vueltas y revueltas para ver cuál era el camino, la lucha contra la dictadura usando el mecanismo del plebiscito que estaba establecido en la propia Constitución de Pinochet, y el triunfo del no, en fin. Entonces, eso explica también, claro, y eso explica también el tipo de transición que tuvimos. Es decir, uno nunca tiene por decirlo así, la transición que quisiera, ni siquiera a veces la que imaginó. No creo, por ejemplo, que los republicanos españoles, después de 40 años, imaginaran que iban a hacer una transición a la democracia restableciendo la monarquía. No creo que la izquierda portuguesa tan maltratada, en fin, imaginara que el fin de la dictadura la iban a hacer los coroneles del régimen. O sea, la historia siempre es sorpresiva, pero dentro de eso uno va señalando ciertos rumbos y hay fuerzas políticas que entienden mejor tal vez el proceso y otras que van por caminos que después tienen que rectificar.
Tú has señalado el tema de la lucha armada que se plantea el PC para terminar con la dictadura. Sin embargo, en un marco de discusión política, ideológica fuerte, y a pesar de las acciones que el PC empieza a desarrollar, le sale al paso la política de elecciones libres, le sale al paso la política del no, y eso, y la conformación, ¿no es cierto?, en primer término de dos bloques, la Alianza Democrática y el MDP, y posteriormente la Concertación. Y allí juega un rol significativo un grupo de tus ex compañeros a esa altura, que agrupados en el Mapu Obrero Campesino plantean la política de elecciones libres y empiezan a confrontar ideológicamente al PC, con buenos frutos porque logran influir en el resto de los partidos democráticos del país, y finalmente es esa la opción que se impone. ¿Qué lectura haces tú de ese proceso y qué lectura haces tú de tus ex compañeros del Mapu OC? Porque ustedes ya habían encontrado casa segura en el PS a esas alturas. Bueno, yo creo que en general las personas que veníamos del Mapu, salvo la excepción lamentable de aquel grupo pequeño que después creó su propio grupo armado, el Lautaro. Lautaro. Digo, salvo esa excepción, muy trágica por lo demás, todos optamos, unos más, otros, digamos, unos en el MAPU-C, otros en el MAPU, otros en el Partido Socialista, en el PPD, en fin, o independientes, optamos por una lucha de masas. Y eso suponía una movilización social que estaba teniendo lugar, por lo demás, en contra de la dictadura. Ahora, ahí el dilema era si seguir con esa lucha social hasta el final, imaginando un cierto derrocamiento del régimen, como ocurrió, por ejemplo, hace pocos años con Mubarak, por decir algo, en Egipto, o con muchos de los dictadores de la primavera árabe, en que al final las Fuerzas Armadas abandonan al dictador y se ponen de parte del pueblo movilizado. Eso era un camino, que era, yo creo, la idea de las elecciones libres. El otro camino era decir, mire, después de tantas protestas que han habido desde el 83 hasta el año 86 o más, donde el pueblo se ha movilizado, donde ha habido muchos muertos, donde la gente está pagando un costo alto, sobre todo los sectores populares, ¿por qué no probar otro camino, que era el electoral, pero no ya de elecciones libres, sino que el que estaba señalado en el itinerario constitucional de la dictadura en su constitución? Y bueno, eso provocó muchas tensiones en la oposición. Y al final fue Patricio Aylwin, Enrique Silva Sima y otra gente que dijeron, mire, a este punto no tenemos otra posibilidad. Bueno, y eso después, obviamente, asumió esa tesis Ricardo Lago, el PPD, que se había creado en el minuto, y mucha gente. Y nos movilizamos, la gente se inscribió en los registros electorales y triunfó el no, con bastantes problemas, como hemos visto ahora en documentales que se han pasado por los 50 años del golpe, en que Pinochet hasta el último minuto quiso desconocer los resultados. Pero se impuso, digamos, la movilización popular y la movilización electoral, las presiones internacionales fuertes también, y tuvimos la transición que tuvimos, digamos. No quizás la que habíamos imaginado, pero uno tiene que estar a la realidad de la historia, no puede vivir solo de ilusiones o de abstracciones. Estamos en Diálogos Ciudadanos, desde la Ventana Ciudadana, conversando sin ninguna exageración con un privilegiado actor
de lo que fue el proceso de democratización en el país, que participó, como ya lo he dicho, como parlamentario, como ministro, y que estuvo en las esferas importantes de los partidos que lideraron estos procesos. Por tanto, agradecemos a José Antonio Viera-Gallo esta conversación, este intento por objetivizar el análisis y por ponerlo a disposición de ustedes, porque, insisto, yo creo que a esta sociedad, a este país, le hace falta razonamiento colectivo. José Antonio, y, 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 y logramos vencer a la dictadura con miles de dificultades y se instala el primer gobierno de don Patricio Aylwin, con quien tuve el privilegio de hablar a solas durante más de 1 hora y media en un par de ocasiones respecto de lo que él creía que iba a ser su mandato y el proceso. Fue una suerte, fue una casualidad, pero tuve ese privilegio. Y yo tengo la sensación, y me interesa tu opinión, de que hubo una suerte de dificultad entre lo que don Patricio Aylwin creía hacer de este proceso y de su gobierno y lo que pudo hacer o cómo fue conducido a ello. Porque él hablaba de un capitalismo feroz. Él hablaba en las tesis, apoyando las tesis incluso de la Iglesia Católica, de la lectura que hacía del capitalismo y del neoliberalismo impuesto en ese momento en Chile a través de la dictadura. Y él estaba por ejemplo, yo lo toqué con él, lo escuché en un par de discursos en el Teatro Concepción y en la Casa del Arte junto a el embajador de Italia en Chile en esos tiempos, en un hermoso acto, que él estaba por recuperar, por ejemplo, las empresas del Estado, que él estaba por devolver el rol del Estado que permitía mayor democracia, mayor participación, mayores condiciones sociales para los trabajadores y para la sociedad. Sin embargo, tuvimos una transición, un desarrollo de la concertación dirigido, digo yo, en manos de Benninger y Correa, una transición que condujo a la desmovilización de los sectores populares de la sociedad chilena, a una situación en que, comillas, la situación del capitalismo no tuvo mayores transformaciones. ¿Qué hubo allí? ¿Hay alguna autocrítica? ¿Todo lo que se hizo estuvo correcto? ¿Qué faltó para completar la tradición en el periodo de la concertación? ¿Qué pasó que todavía hay descontento de ese proceso, de ese periodo? Tú sabes, tú siendo ministro y yo siendo presidente de la concertación en Concepción, hicimos esfuerzos por analizar el proceso en esos tiempos, hicimos un par de seminarios, pero el camino no fue el que la mayoría de la gente quería. Hay desazón, hay un poco de crítica a ese periodo. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo analizas? Mire, es muy difícil ir diseñando un camino político dentro de condiciones que son siempre cambiantes e inesperadas. Yo creo que una de las preocupaciones centrales del gobierno Aylwin fue afianzar el proceso democrático para que no hubiera vuelta atrás. Y por tanto, que eso tuviera además un sustento sólido económico y social. Había la enorme preocupación de lo que había ocurrido con el presidente Alfonsín en Argentina, donde un gran líder democrático, sin duda alguna, pero que al final, por desequilibrios económicos de inflación,
tuvo que renunciar antes de tiempo. Entonces, si algo así hubiera ocurrido en Chile, sin duda eso habría determinado que el proceso hubiera fracasado. Porque en el caso chileno, a diferencia de Argentina, lo que habría vuelto no era como en Argentina el peronismo, sino que habría vuelto el pinochetismo. Entonces, el gobierno Aylwin estaba condenado a tener éxito. Y dentro de las condiciones enormemente complejas de la sociedad chilena, donde la dictadura había terminado con un 42, me parece, por ciento de respaldo, y donde el proceso económico estaba en manos de los mismos grupos económicos que habían ido formándose al amparo de la propia dictadura. Entonces, además sin mayoría parlamentaria, por los senadores designados, y con Pinochet comandante en jefe del ejército. Para no hablar de las condiciones económicas internacionales. Entonces, dentro de esas condiciones, se fue formando, digamos, lo que fueron las bases de la transición. Ahora, si uno lo mira en perspectiva, hubo cosas que resultaron muy bien, porque efectivamente el proceso democratizador no tuvo ningún intervalo y siguió a lo largo de todos estos años hasta hoy. En segundo lugar, si uno mira la situación económico-social, todos los indicadores señalan que Chile tuvo un progreso muy significativo desde el punto de vista no solo del crecimiento y por tanto de la cantidad de bienes y servicios a los cuales las personas pueden acceder, sino que también se disminuyó la brecha social, no en la magnitud que hubiéramos querido, pero se disminuyó y por otra parte aumentaron el desarrollo humano, quiere decir el acceso a la educación, a los servicios de salud, en fin. Algunas cosas quedaron atrás. Yo creo que hubo dos principales que golpean mucho a la gente. Uno son el sistema de pensiones y evidentemente al comienzo se privilegió que los escasos recursos que el Estado tenía fueran más a las nuevas generaciones que a las generaciones antiguas. Y por eso la enorme inversión en educación de los gobiernos de la concertación. Y el otro problema fue sobre todo no haber hecho reformas sustantivas al sistema universitario. Entonces, eso y otros temas generaron tensiones muy fuertes. Lo voy a graficar con algo que el presidente Lagos señala muchas veces y que me parece bien gráfico. La reforma tributaria del presidente Aylwin estableció una carga tributaria del país en torno al 20% del PIB, o sea, del Producto Interno Bruto. Ese esquema se mantiene hasta el día de hoy, lo que significa que el Estado tiene que satisfacer las necesidades y los requerimientos de grupos sociales cada vez más emergentes y cada vez más exigentes con la misma cantidad de recursos. Entonces, las necesidades se multiplican, porque evidentemente si yo antes requería, por ejemplo, me recuerdo en la primera campaña de diputado por Concepción, me recuerdo, por ejemplo, en Michaihue, por decir algo, que lo que la gente pedía era un teléfono, porque no había en todo ese sector. Evidentemente hoy día la gente no se contenta con eso y tiene toda la razón, porque el mundo ha cambiado. O lo mismo se puede decir de Leonera, en Chihuayante. O sea, el mundo avanza y los recursos son los mismos, más o menos como porcentaje me refiero. Entonces, eso provoca mucha tensión. Pensemos solo cómo se ha multiplicado la cantidad de personas que pueden llegar a la universidad. Y eso supone un costo. Entonces, en el segundo gobierno de Bachelet se estableció la gratuidad de la educación superior, gradual. Este gobierno, por ejemplo, no la ha podido aumentar, porque no hay recursos. Entonces la gente presiona cada vez más y con razón. Y lo mismo vale para las pensiones, para la atención de salud, etc. Entonces,
Por eso se ha planteado en este gobierno la idea de un pacto fiscal que permita aumentar los ingresos del Estado sin afectar el dinamismo de la economía y permita con eso mejorar los servicios públicos. Bueno, ese esquema básico se diseñó, yo creo, en el gobierno Aylwin y es lo que se mantiene hasta el día de hoy. Pero el problema es que ha habido sectores de oposición, en general de la centro-derecha o de la derecha, que no han dado los recursos necesarios para que el Estado pueda cumplir cabalmente sus funciones. Bueno, en fin, pero podríamos hablar de muchos otros problemas o defectos o limitaciones que tuvo el esquema de la concertación, pero yo creo que cualquier análisis objetivo de ese periodo tiene que señalar que el país se transformó muy profundamente. Ahora, ¿era la sociedad que todos soñábamos? No. Ahora, ¿alguna vez se realiza una sociedad que uno sueña? Uno se puede preguntar eso. No sé. Hay esta famosa película italiana de la época que se llamaba Nos habíamos querido tanto, que eran muchachos que habían luchado en la guerra partisana contra los nazis y se encuentran después de 20 años con una sociedad italiana que dice, no era esto por lo que luchábamos, no era eso, pero era así una sociedad democrática, con mejores condiciones para todos, que todos tenían su auto, que todos habían progresado, pero claro, los ideales de juventud muchas veces no son los que fácilmente se plasman en la realidad. Interesante, interesante. Sin embargo, raya para la suma respecto del periodo, yo creo que la gente quería una sociedad donde los problemas de salud, los problemas de sus pensiones, los problemas de seguridad, de vivienda, estuvieran satisfechos. Sin embargo, no se logró por las razones que tú señalas, pero también porque yo creo que hay un saldo ahí negativo en términos de lo que son los partidos políticos y su rol social para explicitarle a la gente, para acompañar a la gente en sus reivindicaciones. Y terminamos con partidos democráticos que se dislocaron de la sociedad, de las organizaciones sociales, que se transformaron, digo yo, y lo dice mucha gente, en grupos de poder, que algunos cayeron incluso en actitudes de corrupción, de estrellamiento, de ser solo grupos de poder y ya no partidos políticos preocupados de la gente y de la sociedad, y una sociedad frustrada, y una sociedad frustrada en donde comienza a desligarse la política social, la política participativa de los partidos democráticos y empieza a irrumpir en la sociedad una ultraderecha difícil para mí de entender, pero que logra encontrar respuesta en la sociedad, y tenemos hoy día una ultraderecha que a mí, la verdad, es que me da susto en la forma en que se encuentra hoy día con los niveles de apoyo que tienen, y que lo único que espero y creo que va a ser solo coyuntural. Pero efectivamente hoy día tenemos un deterioro de las fuerzas democráticas, fundamentalmente de izquierda, un deterioro en los partidos de centro, en la Democracia Cristiana, en el Partido Radical, y una derecha emergente, que lamentamos que esa situación sea de ese tipo. Yo tengo la sensación, José Antonio, de que la transición no está terminada, y que no está terminada porque todavía no tenemos ni siquiera luces, y después vamos a terminar con eso, con el tema de el proceso de nueva constitución. Pero, ¿qué me dices tú de este proceso de
la concertación que fue muy exitosa en algunas áreas, pero con déficit todavía respecto de lo que la gente quería. La alegría no llegó completamente. Tú has dado algunas razones interesantes, pero falta comprender más qué hay que hacer para entender este proceso aún pendiente. Yo creo que ese fenómeno que tú estás señalando se da en muchos países. Y mi impresión es que eso tiene que ver con un cierto desarrollo global del capitalismo o de la sociedad en que nos toca vivir, mundial, que produce desequilibrios y desajustes muy fuertes. Solo por poner un ejemplo, digamos, ¿por qué el obrero de las fábricas de automóviles en los Estados Unidos están muy en contra, digamos, de lo que está ocurriendo y apoyan a Trump, en parte? Porque las empresas se van a fabricar las piezas de automóviles al Asia o a México, donde es mucho más barato. Entonces, en el fondo nosotros no podemos imaginar el desarrollo de nuestra sociedad si no es hoy día en un mundo global, donde tenemos una competencia, llamémosla entre comillas, desleal, de mano de obra muy barata, sobre todo, digamos, del Asia, y la vamos a tener después del África. Entonces, uno compra una camisa y dice fabricada en Vietnam. Claro, Vietnam ganó la guerra. Vietnam se liberó de Francia y después de Estados Unidos. Vietnam está gobernada por un partido comunista, pero los obreros vietnamitas ganan mucho menos que un obrero, digamos, estadounidense o europeo, y a lo mejor tal vez de un obrero chileno. Entonces, ¿cómo se compite? ¿Cómo se avanza armónicamente? Porque tampoco era justo el mundo anterior, en que por el proceso de colonización había avances en una parte del mundo y el resto quedaba atrás. Entonces hoy día todo está unido y todo tiene que gobernarse con reglas muy poco claras y muy poco estables. Y en ese mundo tiene que navegar Chile. Entonces, nosotros tenemos al mismo tiempo que mejorar, digamos, y desarrollar nuestra economía, entender que lo hacemos gracias a que exportamos. ¿A dónde? Exportamos a varias latitudes, pero al final a China, a Estados Unidos, a Europa, Australia, Japón, en fin. Y tenemos que exportar en una forma que sea competitiva, porque si no, no nos compran. Y en ese sentido, como decía el propio Aylwin, el mercado es cruel, pero no solo el mercado interno, es cruel el mercado global. Entonces, ese es el mundo que nos toca vivir. Y además nos va a tocar por muchas décadas. O sea, no es que uno puede escapar de ese mundo. Esa es la realidad. Y en esa realidad hay que hacer lo más que uno puede por introducir solidaridad, justicia social, avanzar con las necesidades de la gente, entendiendo las limitaciones que tenemos. Entonces, cuando las fuerzas progresistas no comprenden esta situación y muchas veces la élite progresista se aíslan de estos problemas o dan soluciones que son falsas o son callejones sin salida, el pueblo se desilusiona y entonces busca otros caminos. Y lo que se ofrece hoy día, como quien dijera ahí en el menú, están o los outsiders tipo Bolsonaro o tipo lo que fue Trump en el Partido Republicano, o partidos tradicionales de derecha que se transforman, como ha ocurrido en los países escandinavos, que eran gobernados antes por la fuerza socialdemócrata, como ha ocurrido con el Partido Conservador Inglés y como ha ocurrido en parte en Chile, donde el Partido Republicano surge de la UDI como un sector más duro y resulta que tiene un mayor apoyo. ¿Mayor apoyo dónde? Primero por la delincuencia.
Pero la delincuencia no es como quien dijera culpa de... Pero la gente lo achaca a quienes gobiernan. Entonces, como gobernó Sebastián Piñera y gobernó ahora Michelle Bachelet antes, como gobernó ahora Boric, quienes no han gobernado que pueden y que hablan de la mano dura y que van a impedir la delincuencia, bueno, el señor Kast. Entonces la gente tiende a creer en algo nuevo. Y el otro gran problema es la migración. Nosotros hemos recibido, digamos, es menos del 10%, pero es un impacto fuerte de migrantes que solicitan atención médica, ir al consultorio, que sus hijos entran a colegios o subvencionados o colegios fiscales, en fin. Entonces son ciudadanos que también demandan derechos. Y si ya teníamos poca plata para atender a los propios, ahora la situación se ha vuelto más compleja. 6 millones de venezolanos han dejado Venezuela, de los cuales han llegado a Chile, creo que en torno a 600.000. Pero 600.000 personas que hay que preocuparse, atender de sus derechos, en fin. Entonces, todo eso hace la situación extremadamente tensa. Y por eso mucha gente dice, ¿qué me ofrece el Partido Republicano? Que hay que expulsar a los migrantes ilegales, que hay que crear un muro en la frontera. Cosas que son bastante ilusorias, porque es muy difícil establecer, digamos, hoy día muros infranqueables o controles extremadamente rígidos. Yo, por cierto, soy partidario de regular la migración, pero es una tarea muy fuerte, digamos. Si a eso se suma una expansión, además del crimen organizado, el narcotráfico, en fin, obviamente que eso genera un malestar social. Ahora, ¿eso se vuelca contra quién? ¿Contra quién gobierna? Por eso en las últimas elecciones en América Latina generalmente han ganado las fuerzas de oposición, en casi todas. Y a veces fuerzas que están como fuera del sistema o que se han radicalizado hacia la derecha. Vamos a ver ahora en la elección argentina qué va a pasar con Milei, que es como la expresión máxima de esa derecha o ultraderecha que a ti te preocupa y con toda razón. Pero esto ha ocurrido igualmente, como digo, en los países escandinavos, ocurrió con Boris Johnson en Inglaterra, con Trump en los Estados Unidos, con el gobierno italiano de la señora Meloni, con apoyo neofascista, y ha ocurrido o está ocurriendo en Polonia, en Hungría, en Eslovaquia, y me atrevería a decir en Rusia, en Turquía, bueno, y podemos seguir. O sea, este auge de la ultraderecha es algo universal que debiera preocuparnos mucho y debiera unir a las fuerzas, digamos, democráticas, progresistas, para ver cómo se enfrenta a esta nueva coyuntura. Pero no basta solo con denunciar, sino que basta, lo más importante es sintonizar con las preocupaciones ciudadanas y tratar de encauzarlas y darle una respuesta responsable y realista. Sintonizar con las aspiraciones ciudadanas, tú lo has dicho. Fíjate tú que yo lo comentaba, hemos tenido conversaciones con Pablo Lacoste, un argentino que nos dio una visión de lo que sucede ahí con la ultraderecha en Argentina. Miguel Ángel San Martín, que desde Madrid, España, un chileno que lleva 50 años allá, nos hablaba de lo que era un poco la situación de la ultraderecha en Europa y en Chile. Sebastián Rumier, un joven investigador chileno que nos hizo una muy buena análisis histórico de lo que es la ultraderecha en Chile. Y Carlos Méndez, un chileno avecindado en Argentina, también nos hablaba del tema. Y sus planteamientos un poco resumidos tenían que ver con, por ejemplo, Miguel Ángel San Martín ponía acento significativo en que uno de los instrumentos, uno de los elementos centrales de la ultraderecha para penetrar en la sociedad era la fake news,
la mentira, mentir, mentir y, y señalar los costos que la sociedad paga producto de tales o cuales situaciones. Pablo Lacoste decía, después de muchos años en que quienes gobiernan lo hacen mal, un poco lo que tú señalabas, terminan buscando alternativas en la ultraderecha como alternativa a a un mejor gobierno. En fin, ¿qué crees tú? ¿Este va a ser un fenómeno transitorio? ¿Este va a ser un fenómeno que se va a quedar? Una situación que tenemos que enfrentar de modo permanente. Particularmente en Chile, ¿tú crees que lo de Kast ya está o va a ser superado por una derecha moderada? Y lo otro, en el caso de Chile, qué lástima, porque tuvimos una derecha que uno podía decir parece que están de verdad comprometidos con la democracia. Y hoy día tenemos a una UDI, una buena parte de Renovación Nacional, incluso otros sectores de centro y de derecha que han sido arrastrados por las políticas de Kast y su partido. Y, incluso en el ámbito de lo que es la construcción de esta elaboración de esta nueva constitución. Mira, yo pienso que viene una ola, o está viniendo, estamos viviendo una ola de ultraderecha en Chile, sin duda. ¿Cuánto va a durar? No lo sabemos. Depende mucho de la reacción que tengan los partidos democráticos y las fuerzas sociales y la sociedad democrática en general. Ahora, yo espero que no sea demasiado duradera, no solo por los errores que puedan cometer, sino sobre todo porque es más fácil denunciar que después gestionar, porque vaya el señor Kast a gestionar qué va a hacer con la delincuencia. No es tan simple. O vaya él a resolver el problema de la migración ilegal, ¿cómo lo hace? Entonces, una cosa es denunciar y a veces en forma demagógica indicar de errores o debilidades, etcétera. Otra cosa es después ver el problema en sí. Ahora, creo que además en otros países la fuerza o ¿cómo decir? La capacidad de resistencia democrática ha sido fuerte. Pienso que en los Estados Unidos el hecho de que haya ganado el Partido Demócrata con Biden es significativo. Ahora, no sé qué va a pasar en la próxima elección. Pienso que en Inglaterra, donde ha sido muy fuerte con el Brexit y todo lo que eso ha significado, que hoy día el Partido Laborista esté bastante por encima del Partido Conservador en las encuestas, es también importante. Entonces, depende mucho de cómo reaccione la sociedad y las fuerzas culturales, la capacidad de resistencia que la sociedad tenga para enmendar el rumbo. Claro, yo hubiera preferido que Chile no viviera estos pantazos. O sea, que señalaba un camino de desarrollo, hubiéramos tenido, digamos, no que ir un día para allá, el día siguiente para el lado contrario, el otro día no se sabe a dónde. Eso genera mucha incertidumbre en todos. No solo, como dice la derecha, en las inversiones, sino que también en la actitud de cada ciudadano. Pero bueno, la época que nos tocó es una época de transición, ¿no? De la era más industrial a la era digital, a cambios que son inesperados y que alteran nuestra forma de vivir, de pensar, de trabajar. Este mismo hecho que podamos hacer esta reunión por Zoom, ¿cuántos años atrás era impensable? La Entonces, época que nos toca vivir. Yo tengo la idea, José Antonio, para cerrar este tema de la ultraderecha, yo tengo la idea de que el panorama nacional e internacional, el tiempo que nos ha tocado vivir, el desarrollo del capitalismo enmarcado en un neoliberalismo y en una globalización, ha generado un proceso social en donde los individuos, nosotros, las personas,
nos hemos ido deteriorando desde el punto de vista del desarrollo intelectual, nos hemos ido subsumiendo en un individualismo que nos hace cada día menos capaces de razonar colectivamente y buscar solución colectiva a los problemas, sino que el sálvese quien pueda pareciera ser que es un modo de razonar que implica desde el punto de vista económico, social, cultural, incluso filosófico, una forma de vivir que es caldo de cultivo para estas ultraderechas. Es más fácil. Sí, pero, un comentario. Sin duda existe esa tendencia, pero al mismo tiempo la magnitud de los desafíos no permiten que cada uno se salve por su cuenta. Si uno quiere enfrentar el calentamiento global, no solo ningún individuo se salva por su cuenta, ningún país se salva solo. Entonces hay desafíos en el mundo hoy día, el agua, en fin, la contaminación, me refiero a todo el mundo ecológico, que no queda otro que colaborar. Colaborar incluso con muchas personas plurales que piensan distinto, grupos muy diversos. Es una realidad multicultural y que indispensable, y a uno no le debiera importar mucho si el vecino piensa A, B o C. Lo que importa es que, por ejemplo, reciclen juntos, por decir algo, o importa que no contaminen el aire de alguna determinada manera, o que usen el agua en forma racional, por señalar los temas ecológicos. Pero esto también se puede aplicar a otras áreas. El tema es si estamos o no dispuestos a cambiar nuestras conductas por conductas colectivas. Ese es el tema. José Antonio, vamos al tema. No va a quedar otra. Sí. No va a haber Ojalá que nos demos cuenta pronto y que cambiemos nuestras normas de conducta. José Antonio, vamos al tema del proceso constituyente en Chile. ¿Tú cómo ves? Estamos en un momento en que los esfuerzos por intentar salvar este proceso parecieran ser interesantes, pero no sé si alcanzará para ello. Bueno, yo creo que es un buen ejemplo de lo que señalábamos de un país que va a bandazo, porque en muy pocos años, que 2 años, el país ha señalado A y lo contrario de A al mismo tiempo, o de forma sucesiva y casi inmediata. Ha ido primero hacia la izquierda, después hacia la derecha, después hacia... O sea, como que no encuentra un eje. Pero dicho eso... bipolar. Sí, dicho eso, yo espero que haya una posibilidad de acuerdo, porque los expertos que representaban básicamente las fuerzas del Congreso, con predominio digamos, de las fuerzas oficialistas por un lado y de Chile Vamos por otro, elaboraron un buen anteproyecto. Quizás a nadie entusiasma, pero a nadie molesta tampoco, nadie se siente violentado. Los cambios que introdujo el Consejo Constitucional están muy inclinados hacia un eje, como quien dijera, marcado por los republicanos. Entonces ahora vamos a ver si los expertos pueden reenfocar el proceso y volver al espíritu, no digo a la letra, pero al espíritu de su anteproyecto. Si eso ocurre, vamos a ver cuál es la reacción republicana. O sea, todavía nos quedan varias etapas, pero yo espero que prime, digamos, la voluntad de acuerdo. Yo tengo la impresión, José Antonio, de que todos los esfuerzos que se hagan por intentar mejorar la propuesta no van a ser suficientes porque creo que este proceso nace herido. No estuvo el soberano allí presente en el proceso, fue decidido en una instancia de la legalidad vigente que es el Parlamento, en acuerdos políticos muy estrechos, sin participación del soberano, y yo creo que eso lo deja herido.
José Antonio, ha sido maravilloso esta posibilidad de conversar contigo. Creo que hemos hecho, espero que nuestros seguidores eh, coincidan, y si no coinciden, nos critiquen con argumentos, que este haya sido una velada, un proceso en que entregamos elementos para que la gente pueda discutir, analizar y razonar colectivamente. Pero yo no me quiero ir sin antes señalar que José Antonio Viera Gallo, no solo en el ámbito de la política siempre está presente, sino también en el ámbito de la intelectualidad, del desarrollo filosófico incluso. José Antonio, hace poco tú has prologado y has trabajado en un libro. ¿Cuál fue tu papel en este último lanzamiento de un libro? Eh, Cuéntanos, por favor, para Bueno, intentar voy a seguir. mostrarlo, me espera un segundito. ¿Ya? Ok. Bueno, ahí está. Es una traducción que hice del Príncipe de Maquiavelo, bueno, la obra clásica de este pensador italiano del siglo XV y XVI, con la cual se inaugura, digamos, la ciencia política moderna. Así Y, es. y además de la traducción, me hice una introducción de por qué es importante volver a leer y a reflexionar sobre la obra de Maquiavelo. Así que ahí está, se puede encontrar en Busca Libre. Es lo más fácil, digamos, ese sitio web, Busca Libre, ahí se puede encontrar. Y yo creo que hace bien volver a leer un pensador, digamos, sobre la realidad de la política, no sobre lo que, no solo sobre el deber ser, que está muy bien, pero también después sobre los elementos reales que la política enfrenta. Así que ahí está. Estimados amigos de la Ventana Ciudadana, ahí tenemos el libro en pantalla. Vamos a intentar colaborar con José Antonio para la promoción de este libro. Nos quedamos un ratito para que terminemos el programa. Queremos terminar agradeciéndole a cada uno de ustedes su permanente lectura, el que nos sigan, el que nos comenten, que nos hagan consultas respecto de lo que hemos conversado, como ha sucedido en los últimos entrevistas y conversaciones que hemos tenido, que ha sido nutrido la participación de muchos de ustedes haciendo consultas y haciendo comentarios, cosa que agradecemos de modo significativo. Yo quiero dejar a José Antonio para que nos entregue un mensaje a nosotros, la Ventana Ciudadana, y a ustedes, estimados amigos, para que José Antonio nos diga qué debemos hacer para enfrentar mejor y comprender mejor este álgido momento de nuestro proceso histórico que estamos viviendo. A ver, sobre lo que debemos hacer, debiéramos todos seguir más la Ventana Ciudadana, por decir algo. Yo creo que eso ayuda, digamos, a la reflexión. Y tratar de informarse, no tener excesivos prejuicios, tratar de poner en duda las propias convicciones, paradigmas, para entender una historia siempre sorprendente. Pero también quiero aprovechar, digamos, esta ocasión que Juan Luis me brinda para mandar un mensaje de no solo, digamos, de simpatía, sino que de añoranza, de afecto a toda la región del Biobío y principalmente, digamos, a la provincia de Concepción, que me tocó representar por 16 años en el Parlamento. Y con mucha gente me encuentro en distintas partes. La otra vez en un avión que yo iba rumbo a Italia y se me acercaron personas que eran justamente de Concepción y empezamos a hablar de esa época, o gente que en ese momento estudiaba en la U de Conce y que ahora ya son profesionales, y en general también encuentro afecto de parte de todos ellos. Entonces, decirles que para mí fue una etapa muy decisiva
de mi compromiso político, pero además de la forma en que se puede mirar Chile no solo desde Santiago, sino que desde un centro tan importante como es Biobío y Concepción. Así que a todos ellos, especialmente a la comuna de Chiguayante, donde entiendo que está la ventana ciudadana, un gran abrazo. Gracias, José Antonio Viera Gallo, un colaborador de nuestro diario electrónico que está al servicio de cada uno de ustedes. Amigos y amigas en Chile, en América Latina y en el mundo, donde quiera que se encuentren con nosotros, gracias por acompañarnos y los incito a razonar en conjunto con sus familias, con su ámbito laboral, con su ámbito social. Lo mejor que nos puede pasar es razonar y buscar respuestas en conjunto, con visión crítica, pero mirando el futuro con la posibilidad de aportar. Muchas gracias, estimados amigos y amigas.